buenos días. Nos han estado preguntando de que por qué celebramos el Día del Padre hoy. Nos dicen, ¿y por qué celebran el Día del Padre en la iglesia hoy? Entonces, una respuesta es, porque todos los días son Día del Padre, ¿verdad? Pero no estamos celebrando el Día del Padre, realmente estamos promoviendo un festival para padres. Puede ser entonces que este festival sea una vez al año, 2 veces al año, 3 veces al año. Cuando se celebró el Día de la Mamá, el Día de la Madre, nos dicen, uy, para el Día de la Madre ustedes hacen aquel gran bulla, les dan esto, hasta en la entrada. A los padres nada. Pues hoy es un día para que los padres celebren. Ayer se tenía una exposición de vehículos, habían motos, hoy hay hasta caballos, hay unas estatuas. Pero saben que también al salir de la reunión tienen una banda afuera, unas sillas, una carpa, y hay comida para los padres. Así que padres, al terminar la reunión, vayan tranquilamente, coman, disfruten. Y nosotros hoy les vamos a dar un fuerte aplauso a todos los papás hoy aquí por todo lo que hacen. Muy bien. Queremos tomarnos el tiempo como iglesia, porque una de las razones de por qué nos tomamos esta estructura de un domingo, un sábado, de hablar de los padres es porque como iglesia creemos, uno de nuestros valores es la familia. Y estamos seguros que los papás juegan un papel súper clave en el engranaje familiar divino, como Dios lo diseñó, como Dios lo planeó. Así que hoy quisiéramos tomarnos un tiempo para darles algunas palabras a los padres hoy, que sin duda alguna nos van a ayudar a todos los que estamos aquí. Cuando pensamos en papás, a veces pensamos en que es el hombre que quita los miedos en la casa, es el que tiene que ir a espantar un ratón aunque tenga miedo con la escoba. Él hace como que tiene valor y lo espanta, ¿verdad? Es el hombre que tiene que pagar la cuenta, es el que tiene que estar pensando cómo maniobrar financieramente, es ese hombre que tiene que ser superhéroe por la noche aunque llegue cansado, tiene que ir a ser un Spider-Man, tiene que ser un Hulk, tiene que transformarse de futbolista, de muchas cosas. Comprar juguetes, reparar juguetes, arreglar un jardín, cambiar un foco. Aunque la señora hace 20 años le dice, cámbialo mi amor, cámbialo. Él le dice, sí lo voy a cambiar, pero quiera o no el responsable. Es estar en las graderías, estar en las graduaciones. En fin, ser papá es un gran desafío. Por eso en sus notas hemos puesto un pensamiento que es bueno abrazarlo. Nada tiene mayor impacto en la vida de los niños que la influencia de su padre. Esto es poderosísimo. Ustedes no tienen idea el desarrollo, el impacto profundo. Ayer incluso conversaba con un amigo y me relataba un estudio que se ha hecho del poder aún en la parte clínica, desarrollo emocional, cómo previene, incluso cómo fortalece hacia el futuro emocionalmente a un hijo cuando crece, cuando ha tenido esa fortaleza, cuando ha tenido ese cobijo, esa cobertura de un padre. Eso es una bendición. Así que nosotros hoy podemos decir, bueno, yo necesito crecer como papá. Yo creo que estoy haciendo un gran trabajo como papá, o muchos nos sentimos en deuda, o otros decimos, todavía no soy padre, o nunca voy a ser padre. Dios te puede usar de diferentes maneras. Y por eso quisiéramos conversar, y hemos puesto en tus notas, el puente entre lo viejo y lo nuevo. ¿Qué significa esto? El puente entre lo viejo y lo nuevo. Ustedes saben que cuando vamos a las Escrituras vemos el Antiguo Testamento y vemos el Nuevo Testamento. Y se habían puesto a pensar ustedes qué hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hay muchas cosas. ¿Qué fue lo que Dios quiso decir? ¿Cuál fue esa transición entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Pues entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento está lo que es el profeta Malaquías. Y el profeta Malaquías habla de muchas cosas, pero hay 3 cosas profundas que Malaquías dice que quisiéramos compartir con ustedes. Malaquías capítulo 4, versículo 4 al 6. Acordaos de la ley de Moisés, de los estatutos, de las ordenanzas que yo les ordené en Horeb para todo Israel. He aquí yo les envío al profeta Elías, antes de que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. El profeta Malaquías nos está enseñando 3 cosas increíbles en medio del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Una de las cosas que nos está diciendo Malaquías es: recuerden la Biblia, recuerden la palabra de Dios, no olviden la Biblia. Así que padres, hoy
Si pudiéramos recibir palabra de Dios hoy entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, Dios nos está diciendo que no olvidemos la palabra de Dios, que la palabra de Dios sea nuestra casa, sea nuestra dirección, sea nuestra lámpara. Pero también está hablando el profeta Malaquías de un día victorioso. Está hablando del futuro, el día del Señor. Nos está diciendo que el futuro es esperanzador en Cristo, que el futuro que nos espera es increíble. Estamos guardados, estamos seguros. Y a la vez, en tercer lugar, Dios nos está diciendo que en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento Dios está pensando en la paternidad. A Dios le interesa la paternidad y dice: yo haré volver el corazón de los padres al corazón de los hijos. Esto es increíble. El corazón de los padres al corazón de los hijos. O sea que es un asunto del Antiguo Testamento y es un asunto del Nuevo Testamento. Y cuando dice: haré volver el corazón de los padres al corazón de los hijos, si ustedes pensaran en lo opuesto de hacer volver, ¿cuál sería? Lo opuesto es cuando el corazón se aleja, alejar el corazón. Si Él hace volver el corazón es porque el corazón se ha alejado. Y quisiera entonces brevemente compartir con ustedes 3 maneras en cómo el corazón de un padre se puede alejar del corazón de un hijo. En primer lugar, cuando los ignoramos. Cuando nosotros ignoramos a nuestros hijos, eso es una manera de que estamos alejando nuestro corazón del corazón de ellos. ¿Y cómo nosotros podemos ignorar a nuestros hijos? Número 1, con las pláticas que nosotros tenemos con ellos. Hay un proverbio que dice: la vida o la muerte están en el poder de la lengua. Quien la ama comerá de su fruto. Lo que nosotros conversamos. Tantas cosas que podemos decir y que podemos estar ignorando a nuestros hijos. Nuestras acciones muchas veces hace que ellos estén en ignorado.com todo el día, toda la semana, todo el mes. Y por supuesto, muchas veces con nuestras decisiones. Con las decisiones que nosotros tomamos, ignoramos a nuestros hijos. Una segunda manera de entender cómo nosotros ignoramos, o mejor dicho, cómo nosotros alejamos el corazón de nuestros hijos, es cuando somos abusivos. Podemos estar siendo abusivos con nuestros hijos. ¿Y cómo podemos ser abusivos? ¿Por qué Malaquías dice: haré volver el corazón de los padres hacia los hijos? Cuando somos crueles. Podemos nosotros ser crueles con nuestros hijos. Crueles con bromas, crueles con comentarios, crueles con comparaciones, crueles con nuestro lenguaje corporal hacia ellos. Y somos crueles, y una segunda manera de entender la dinámica de ser abusivos es siendo críticos. ¿Se acuerdan una estadística que yo les compartí? Por cada palabra de afirmación hay 7 palabras de crítica. 7 palabras de crítica, una palabra de afirmación. Podríamos cambiar 7 palabras de afirmación, una de crítica. La tendencia humana es criticar, criticar, criticar. Entonces hay que hacer las valoraciones. Si critico mucho a mis hijos, es muy probable que tu corazón o el corazón de él se ha distanciado del tuyo. Si nosotros ignoramos a nuestros hijos, es muy probable que el corazón de él esté separado del mío. Muchos ignoramos inconscientemente y otros ignoramos conscientemente, pero nos hemos vuelto un poco insensibles, puede ser. Y en tercer lugar, una tercera manera de ver cómo nosotros podemos alejar el corazón del corazón de ellos es viviendo en amargura. Cuando nosotros dejamos que la amargura nos controle. La Biblia dice que la amargura tiene el poder de contaminar a otros. Entonces, la amargura no solo terminará contaminando a un niño, sino a toda la familia. ¿Cuántos adultos conocemos que viven amargados porque no pudieron superar una situación de niños? ¿Cuántos? Y eso se refleja, se aprende en casa, tal vez porque papá no pudo superar la amargura. Cualquier situación hoy que te tenga amargado es una buena razón para buscar ayuda y decir: no voy a destruir mi vida familiar. Por eso esta mañana quisiéramos compartir con ustedes 2 lecciones de paternidad. 2 lecciones que nosotros podamos decir: Dios, yo quisiera en este asunto de la paternidad poder mejorar. Yo quisiera irme a casa hoy diciendo: Dios, yo puedo mejorar, yo puedo ser un mejor padre, yo puedo elevar mi nivel en cómo estoy criando, en cómo estoy modelando, en cómo estoy amando a mis hijos. Así que en primer lugar, la primera lección de paternidad, antes de entender esas 2 lecciones, es importante que entendamos: para Dios la paternidad en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento son muy importantes. Entonces, si en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento son importantes, la paternidad tiene el potencial de estirar nuestro carácter. Entonces, en tus notas puedes poner lo siguiente:
La paternidad estira nuestro carácter. ¿Por qué? Porque son principios, porque necesitas humildad, porque necesitarás humillarte ante Dios, porque necesitaremos reflexionar, reactivar cosas, rehacer cosas, repensar cosas, hablando de madurez. Entonces te lanzo la primera lección de paternidad. Paternidad es estar presentes. Esto es súper sencillo para muchos, pero es la queja de toda la vida. Muchos hijos crecen diciendo, ¿en qué necesita crecer él? Que hubiera estado más presente, estar más presente. Y estar presentes en la vida de nuestros hijos no solo es estar allí. Estar presentes en la vida de nuestros hijos es no darles nuestras sobras. ¿Cuándo le damos sobras a nuestros hijos? Cuando decimos, ellos no entienden que yo paso trabajando. Ellos no entienden que para poder llevar comida a la casa, ellos no entienden que para poder cumplir con todos los compromisos, tengo que hacer esto y aquello. Y entonces nos vamos refugiando en algunas cosas que son reales, pero realmente no son ciertas. O sea, son reales, pero no es cierto de que tú no puedes organizar de manera distinta tu vida. Entonces tú puedes decir, aunque tenga que hacer todo esto, mis rocas, mis prioridades siempre serán nuestra familia. Entonces tú presupuestas en la semana, yo necesito estar presente de esta y de esta forma. Nos hacemos sentir, hacemos acto de presencia física, espiritual, emocional, intelectual, en todo sentido. Entonces podemos decir, si Dios quiere que yo esté presente, yo debo de entender que el nivel de actividad de papá es destructiva o es constructiva. Así de sencillo. El nivel de presencia, de estar presentes, es destructiva o constructiva. Este es otro elemento. Podemos estar presentes y creando destrucción. Entonces, ¿qué vamos a elegir? Voy a estar presente, pero voy a crear edificación. Y entonces llenamos sus almas, llenamos las almas de nuestros hijos, somos instrumentos. Hay un pasaje que habla de paternidad en la Biblia y está en Mateo capítulo 7, versículos 9 al 11. La Biblia dice lo siguiente, es un juego de preguntas para nosotros, un juego de preguntas reflexivas. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Pregúntate, eso es una pregunta súper reflexiva. ¿Quién de ustedes? Yo creo que nadie entre nosotros, ¿verdad? O puede ser. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. ¿Quién? Pregúntense, ¿quién? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas, otra versión dice dar buenas dádivas, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le piden? Esto es súper reflexivo. Dios, una de las interpretaciones prácticas es, Dios está suponiendo que nosotros siempre daremos buenas dádivas. Dios está suponiendo que aunque seamos pecadores, aunque tengamos nuestros conflictos, siempre cuando se habla de paternidad seremos súper considerados. Pero hay otra interpretación práctica en este pasaje. Dios está diciendo también, nuestros hijos tendrán hambre física, hambre emocional, hambre espiritual, hambre intelectual. Entonces una buena pregunta hoy, ¿hambre de qué tienen nuestros hijos? Esas son preguntas que nosotros podríamos hacer. ¿Hambre de qué tienen nuestros hijos? Y el otro elemento es que Dios se muestra presente como el Dios paterno. La paternidad de Dios siempre está allí. Él siempre nos modelará ser el mejor padre. Podemos estandarizar nuestra vida con las características de Dios. Entonces Dios allí nos enseña que Él, una de las maneras de mostrarse paternalmente presente es amándonos, número 1, incondicionalmente. Amándonos, número 2, inconteniblemente. Y amándonos, número 3, sacrificadamente. Entonces, lo práctico de esto es, ¿cómo puedo lograr estar presente para ser mejor? Una labor de paternidad. Bueno, amando incondicionalmente a mis hijos. Pase lo que pase, yo voy a ser incondicional. Una segunda manera es, yo voy a ser incontenible, voy a ser agresivo en amarlos, con abrazos. No aprendí a abrazar, voy a abrazar, el tiempo es corto. No aprendí a dar palabras de afirmación, voy a aprender a dar palabras de afirmación. Voy a hacer actividades que usualmente no me enseñaron para compartir con ellos, lo voy a hacer. El tiempo es corto.
Dios es un Dios con fuerza, nos ama con fuerza de manera incontenible. Si tú te fijas, es un Dios presente. Y en tercer lugar, Dios nos ama sacrificadamente, Él da todo lo que tiene. Nosotros podemos crecer en ser más sacrificados. Pregúntate, ¿en qué puedo ser más sacrificado? Entre más sacrificado, más dolor, pero entre más dolor, más impacto en la vida de nuestros hijos. Una segunda lección de paternidad que nos ayuda a entender cómo nosotros podemos crecer en este asunto de ser mejores padres es estar involucrados. Mira, estar presentes. Segundo es estar involucrados. Como cuando nuestros maestros le decían a los padres, es necesario que usted se involucre. Es necesario que usted se involucre, venga más seguido a la escuela, venga más seguido a preguntar por las calificaciones. Es más, esa cultura ya casi no se maneja, ¿verdad? Que los padres preguntan. Es más, aún en la universidad pasan los años y el padre supone, ¿y cómo va tu hijo? Fíjate que ahí está estudiando, ¿y cuántas clases lleva? Pues va avanzado, creo. ¿Cómo que va avanzado? No, fíjate que lleva 17 clases, lleva 14 años en la universidad y lleva 17 clases. Ahí va el muchacho, ¿verdad? Eso es muy distinto. Involucrados es estar conscientes qué es lo que está pasando, ¿verdad? Así que pongan su discernimiento ahí. Hey, voy a ir a ver cómo está la cosa, ¿verdad? Voy a ir cómo está la cosa. Estar involucrados es saber qué está pasando. Estar involucrados es, ustedes están en sus camas y pueden decir, mi hijo mayor está pasando por esto, mi hijo menor, mi hija mayor por esto, y hay al menos un monitoreo, aunque sea básico, pero ustedes están involucrados en saber qué puede estar pasando. ¿Quién sabe que uno de sus hijos está pasando por una depresión terrible? ¿Quién sabe que sus hijos están a punto de, no sé, y ustedes suponen, ustedes piensan que ellos están bien? Entonces es estar involucrados. No hay nada más maravilloso que un hijo, que en la mente de un hijo sepa, no solo en teoría, sino en la práctica, puedo contar con él. Yo puedo contar con él. Esa afirmación, ese servicio. Estar involucrados es lo que se llama cobertura, darles cobertura. Es como cuando tú tienes señal. Es más, ¿te has fijado cuando alguien llega a un lugar y dice, hay wifi aquí? Y entonces la gente se va acercando, y qué maravilloso es cuando ¡pling!, tú recibes la señal. Eso es lo que pasa cuando hay un padre en casa. Esa cobertura, esa dinámica es real. En casa reciben esa señal, esa cobertura, ¡pling! Eso es maravilloso. Eso es estar involucrado en la vida de casa, de los hijos. Esa es la paternidad. Eso es real. Hay una historia también en la Biblia muy edificante de un hombre que nos enseña lecciones de paternidad. Y este hombre se llama Jairo. Jairo se menciona en la Biblia que es un hombre importante en la sinagoga y tiene una niña de 12 años. Esta niña está enferma, está a punto de morirse y miren lo que pasa. Lo encontramos en Lucas capítulo 8, versículo 40 al 52. Cuando Jesús regresó, la multitud se alegró de verlos, pero todos estaban esperándolo. En ese momento llegó un hombre llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga. Arrojándose a sus pies o a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa. Yo no sé si ustedes recuerdan algún momento, alguna ocasión, el primer debut de uno como padre cuando su hijo estaba enfermo, cuando había que correr al hospital de noche, de tarde o de mañana, y ustedes estaban desesperados. Llamaron a un doctor amigo, a personas, fíjate que está pasando por esto, ¿qué puedo hacer? Y esa agonía que uno siente como papá, ¿recuerdan algún momento como eso? Jairo no tenía una farmacia de turno, Jairo no tenía un hospital 24 horas, Jairo no tenía muchas opciones en ese momento. Lo que a él se le ocurre es Jesús, y empieza a correr, empieza a caminar, va en busca de Jesús, llega donde Jesús, interrumpe el protocolo, se lanza a sus pies y le dice, Jesús, eres mi única esperanza, ven a casa por favor, porque su hija de unos 12 años, dice la Biblia, se estaba muriendo, literalmente. Era un padre desesperado de ver que su hija estaba agonizando. Y miren lo que va a ocurrir. Jesús está allí, recibe la petición de Jairo. Me imagino que Dios dice, ¿qué hombre este? ¿Cómo me viene a buscar? ¿Cuánto ama a su hija? Y entonces Jesús le dice, está bien, Jairo, vamos a tu casa.
Y comienza Jesús a caminar con Jairo hacia la casa y va a ocurrir otro milagro. No sé si lo recuerdas. Si lees en tu casa, por cuestiones de tiempo, no pusimos las notas, esos pasajes, pero lo que va a suceder es que cuando Jesús va a casa de Jairo, hay una mujer que tiene un flujo de sangre. Tiene 12 años con un flujo de sangre. Ceremonialmente las mujeres con un flujo de sangre, según Levítico, eran rechazadas socialmente. El Ministerio de Salud lo que decía es: hay que sacarla afuera de la ciudad. Entonces piensa, esta mujer no podía hacer sus labores de madre. Esta mujer no podía ir a un café a tomarse un café con alguien, no podía subirse a un autobús, no podría interactuar en un día de la madre, no podría interactuar en un cumpleaños, porque si la sangre venía, la gente decía: wow, no, es impura. Esta mujer llevaba 12 años de frustración. Jesús va a conectar estas historias. Ahora ponte a pensar. Hay cosas en la Biblia que están como escondiditas allí, pero si nosotros reflexionamos, nos ilumina. Esta niña de Jairo, dice la Biblia, que tenía 12 años de edad. Y la Biblia dice que esta mujer con este flujo de sangre tenía 12 años lidiando con un flujo de sangre. Mientras Jesús va a la casa de Jairo, va caminando y va a ocurrir algo impresionante. Esta mujer dice: si tan solo toco el manto de Jesús, si tan solo toco su manto, yo creo que voy a sanar. Y se va arrastrando en medio de la multitud, con la posibilidad de que podrían hasta apedrearla, porque si el flujo de sangre en ese momento empezaba a fluir, era complicado. Y ella llega y toca el manto de Jesús. Y en ese momento ella sabe que el flujo de sangre ha cesado. Y en ese momento Jesús paraliza a la multitud y dice: ¿quién me ha tocado? Le dicen los discípulos: Señor, ¿cómo dices tú? ¿Cómo dices tú quién te ha tocado? Vamos a la casa de Jairo, apúrate, la niña se está muriendo. Y tú dices en medio de esta gente: ¿quién me ha tocado? Es como que en el estadio Olimpia Motagua digas: ¿quién me tocó? ¿Quién me robó la billetera? Señor, aquí hay una multitud. Le dice Jesús: no, espérense. Alguien me tocó porque poder salió de mí. Cuando esta mujer escucha esto, poder salió de mí, tiene miedo y le dice: Jesús, yo te toqué, pero la niña de Jairo se está muriendo. Y Jesús viene y se acerca a la mujer y le dice: hija, no te preocupes, tu fe te ha salvado. ¿Qué estaba ocurriendo? Si somos un poquito gráficos, hace 12 años, retrocedamos el tiempo, hace 12 años, en un hospital una niña estaba naciendo. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Le vamos a poner Marimar. ¡Qué bueno! Hiciste la felicidad. Y en ese mismo día, en un hospital, le estaban dando un sobre a una mujer y le estaban diciendo: tú tienes una enfermedad incurable. El Ministerio de Salud no entiende, no está tan avanzada la ciencia, pero no sabemos qué tú tienes. Así que trata de visitar médicos y clínicas a tu manera y a ver cómo resuelves, pero no sabemos tu diagnóstico. Y esta mujer había gastado todo su dinero en tratar de curarse y no había podido curarse. Y el Señor conecta esas dos historias. Y en medio de una acción paternal hay un hombre que se llama Jairo, que le dice al Señor Jesús: ven por favor, ayúdame con mi hija. Mientras Jesús va a hacer el milagro de Jairo, Dios está usando ese camino de sanar a la niña de Jairo para en el camino sanar a otras personas. Mientras tú esperas por la bendición de tus hijos, Dios está usando ese camino para bendecir a otros. Dios está usando ese camino para sanar a otros. Cuando nosotros nos acercamos a Jesús y le decimos: Jesús, ven, trae sanidad a mi casa, ese mismo recorrido pareciera que se tarda, pero lo que está sucediendo es que Dios está sanando, siendo de bendición para muchas personas. Y mira lo que ocurre, qué frustrante. Jairo está con Jesús allí, viendo cómo Jesús sana a esa mujer, y dice el verso 49: todavía estaba hablando Jesús cuando alguien llegó de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: Jairo, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Esto es desgarrador. Es como cuando tú como que vas en una ambulancia rumbo al hospital y te dicen: falleció. Díganle a la ambulancia que se regrese. Todas las expectativas de Jairo, todas las agujas de fe pareciera que van hacia abajo. Y Jesús puede leer eso. En esos procesos, cuando nosotros le decimos: Dios, ayúdame con mi hijo, Dios, ayúdame con mi familia, Dios, ayúdame en ese asunto, cuando más intenso tú crees que está siendo, que Dios ya va a hacer algo, llegan las noticias que no queremos escuchar. Pero miren lo que dice el verso 50. Al oír esto, Jesús le dijo a Jairo: Jairo,
no tengas miedo, cree nada más, ella será sana. Jairo, no tengas miedo, solo cree nada más. Esto es esperanzador. En otras palabras, en el proceso la fe no puede menguar, tiene que crecer más. Ahora Jairo no solo tenía que creer que Jesús la iba a sanar, tenía que creer que Jesús la iba a resucitar. Esto es emocionante. Nuestra fe puede ir en aumento cuando caminamos con Dios. Nuestra fe puede ir en aumento, los desafíos pueden ser mejor. Y Dios le dice, no tengas miedo. Ahora, esto Dios no lo puede decir para cualquier cosa que tú estés pasando hoy. No tengas miedo, cree nada más. ¿Qué necesitas que yo resucite? ¿Qué necesitas? ¿Qué problema necesitas que yo resuelva contigo? Solo cree nada más. Y entonces, dice la Biblia, cuando llegó a la casa de Jairo, hay otros pasajes ahí en medio, sacó a las personas, dejen de llorar, y creó un momento íntimo. Llevó a Jairo, a la familia, llevó a los discípulos y él. Entraron en la habitación y dice la Biblia que Jesús toma de la mano a la niña y le dijo, niña, levántate. Cuando le dice niña, levántate, recobró la vida, al instante se levantó. Es más, otro de los evangelios dice que dijo, denle de comer. Piensa en este momento, está la niña, acaba de fallecer, su cuerpo está casi helado y llega Jesús, la toca, le da instrucciones y le dice, levántate. Imagínate que esta niña va a abrir sus ojos y cuando abre sus ojos, el primer rostro que ve es a papá. Abre sus ojos y dice, aquí está papá. Pero no solo abre sus ojos y dice, aquí está papá. Gira su cara, Jesús la observa, le sonríe y dice, wow, trajo a Jesús. Y Jesús la levanta y le dice, comienza de nuevo tu vida, hija, tranquila. Era una preadolescente, comienza a saltar ella, feliz. Entonces hay tres cosas que quisiéramos extraer de esta historia. ¿Cómo funciona la paternidad cuando nosotros estamos involucrados en la vida de nuestros hijos? Número uno, esta niña de 12 años vio a su papá buscar a Jesús. Qué maravilloso sería que nuestros hijos digan hoy, mi papá es un hombre que busca a Dios. Mi papá es un hombre que busca a Jesús. Eso es increíble. De las cosas más impactantes que un niño o que un hijo pueda decir de nosotros es, mi padre busca de Jesús. En segundo lugar, esta niña de 12 años vio llevar a Jesús a su casa. Esta niña vio cómo papá llevaba a Jesús a su casa. Qué increíble es que nuestros hijos digan, mi papá es un hombre cristocéntrico. Mi papá le importa mucho Dios en nuestra casa. En nuestra casa nos regimos alrededor de Cristo. Mi papá respeta increíblemente a Dios. Sin duda alguna, Dios está en este lugar. Dios está en esta casa. Eso es increíble. Pero en tercer lugar, esta niña abre sus ojos y puede concluir, ella vio a su papá poner el bienestar de la familia en manos de Jesús. Y esto es increíble, padres. Poner el bienestar es la mejor decisión que nosotros podemos tener. Así que hoy queremos concluir diciéndoles, sigamos siendo valientes. Necesitemos mejorar o no, o creas que no necesites mejorar, podemos seguir siendo valientes. No dejes de hacer ese trabajo. No te canses, no te rindas. Un día de estos mirarás aquellas semillas que sembraste como árboles frondosos llenos de fruto. Por eso esta mañana, en carácter de ánimo, démosles otro fuerte aplauso a los padres y recordémosles que no se rindan. No se rindan. Y lo que quisiéramos hacer esta mañana es orar por los padres. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y hacemos una oración por todos los padres que están aquí? Es más, si tú en esta ocasión te encuentras con tu padre o tu cónyuge, pero sabes que es un padre, pues acércate a él. Y si eres un padre y estás solo entre nosotros, pues conéctate con Dios hoy. Cierra tus ojos, queremos orar. Señor, esta mañana, Dios, si pudiéramos, como tú lo haces, retroceder esos 12 años de esa mujer, esos 12 años de esa niña, si pudiéramos retroceder la vida de estos hombres, tú más que nadie sabes, quizás las lágrimas, los estreses, los desafíos
que ellos han tenido que hacer para poder darle protección a su familia. Señor, tú más que nadie sabes aquellos pensamientos de cómo voy a pagar esta cuenta, cómo voy a llenar esa refrigeradora, cómo voy a comprar esos útiles, cómo voy a pagar esa universidad, cómo voy a abrazarlos, qué palabras voy a decir para animarlos, qué estímulo voy a dar. Señor, tú has estado presente en la historia de ellos. Y esta mañana, Dios, queremos que tu ánimo venga sobre ellos. Queremos que tu estímulo toque sus corazones y que ellos puedan recibir ese poder en el camino para seguir avanzando a lo que está por delante. Que las siguientes etapas y las siguientes temporadas sean temporadas de una paternidad fabulosa. Dios, que sus hijos sean bendecidos, como dice el Salmo 128, que su esposa y sus hijos son como un racimo, Dios, alrededor de la mesa. Una familia fructífera. Bendice estas familias de estos hombres. Bendice los trabajos, los proyectos, lo que ellos hacen. Bendícelos, Señor. Cuida a estos padres. Queremos escuchar grandes historias de estos hombres valientes esta mañana, Dios, y estamos seguros que tú estás tan interesado en hacer grandes cosas con ellos. Te agradecemos, Señor, por esta mañana. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén.